Económico. Yo soy Crismar Lujano. Desde este momento y por media hora, análisis de los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. Pedro Parente dimite. El ahora expresidente de Petrobras fue centro de críticas por la política de liberalización de precios instaurada en la estatal que detonó huelga de camioneros y petroleros. Hoy analizamos cómo Alemania se ha beneficiado de la crisis griega. Pedro Sánchez se instala como el nuevo inquilino de la Moncloa. La pregunta del millón: ¿qué tareas prioritarias le esperan al economista de 46 años al frente del gobierno español? Lo miramos también. Huelga popular en Brasil rinde frutos. Este viernes el presidente de Petrobras, ahora expresidente, Pedro Parente, salió por la puerta de atrás en medio de cuestionamientos por la política de precios que agitó esas protestas protagonizadas por sectores estratégicos del país, petroleros, camioneros, que pedían la renuncia. La renuncia de las alzas constantes de las tarifas del combustible, pero también la dimisión de Parente. Justamente ya a partir de esta dimisión se nombró a un nuevo ejecutivo de la petrolera estatal. Nuestra compañera Adriana Robreño tiene los detalles. Adriana, ¿qué tal? Hola, un saludo. Bueno, ya se sabe quién será el sustituto de Pedro Parente al frente de la estatal Petrobras. Fue informado que será Iván Monteiro, quien hasta el momento estaba como director financiero de la compañía, el que va a asumir este puesto. Se dice que él llega ahora a la presidencia de Petrobras con el compromiso de que el gobierno no va a interferir en los precios y en la política que lleva adelante la estatal. Ahora, hay que señalar, que es muy importante, que Pedro Parente renuncia debido a toda la presión que ejercieron los camioneros, la huelga de los petroleros y también todo el apoyo popular y toda la movilización que hubo contra el alza de los precios de los combustibles los últimos días aquí en Brasil. No solo está alto el diésel, sino también la gasolina, el gas de cocina, todo esto está muy alto. Y está alto porque Petrobras lleva adelante una política de precios que se rige por el mercado, por las variaciones del mercado internacional. Sus refinerías no están al 100% de capacidad y por tanto hay que importar principalmente de los Estados Unidos productos derivados del petróleo. Además, empresas extranjeras han sido beneficiadas con esa política entreguista porque han sido beneficiadas por isención de impuestos por parte del gobierno de Michel Temer y como consecuencia de todo eso, los precios de los combustibles están altos aquí en Brasil. Los movimientos sociales dicen que no basta con la renuncia de Pedro Parente. Lo que es importante es cambiar todo eso, cambiar la política de precios del estatal y abandonar todo ese proceso entreguista que se ha llevado adelante en los últimos tiempos. Y lo importante es que Petrobras vuelva a estar en función de beneficiar al pueblo brasileño, que a fin de cuentas es el dueño del patrimonio que es el petróleo de Brasil. Pedro Parente salió del cargo por toda, como decía, por toda esa presión popular y hay que recordar que toda esa política que él llevó adelante ahora es reflejo de lo que hizo anteriormente. En el año 2001 él fue el responsable del apagón energético que hubo aquí en Brasil en la época del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y ahora ha causado con esos altos precios de los combustibles prácticamente un caos aquí en Brasil. Hay que ver a partir de ahora este nuevo presidente que parece ser de la misma línea qué posiciones toma con respecto a esta política de los precios de los combustibles. Gracias, Adriana, por ese reporte. Y hablando de políticas neoliberales, fíjense que en Argentina el ministro de Hacienda de este país, Nicolás Dujovne, anunció este viernes un plan de ajuste para reducir la inversión pública en aproximadamente unos 800 millones de dólares, mientras el gobierno negocia ese acuerdo, ese polémico acuerdo para adquirir un financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Algunas de las medidas que van a estar incluidas en el decreto que se va a estar
publicando la semana próxima, incluyen, el frenar los ingresos al sector público nacional durante los próximos 24 meses. El paquete de medidas presentado por Duyov se llama Plan Ingreso Cero y consiste en congelar la incorporación de empleados públicos durante 24 meses, pero además incluye: los ministros deberán rendir cuentas sobre gastos extraordinarios del 2018 y tendrán que reducir en un 30% para el resto del ejercicio. Esto hace referencia al pago de horas extras, comidas y viáticos. Se analizarán los vehículos de uso oficial y las flotas operativas. Solo podrán estar al alcance de funcionarios de alto rango. Ya no se podrán adquirir vehículos hasta que termine este relevamiento. Las empresas públicas tendrán una reducción del 15% del presupuesto estipulado para el personal en el 2019, con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo. Se revisarán las estructuras de entes descentralizados y desconcentrados, y cuando se modifiquen se estipula una reducción presupuestaria mayor al 25% en conjunto con todos los organismos, una disminución de los convenios de asistencia técnica con universidades. Muchos han querido poner a Venezuela como un país que está aislado del resto del mundo. Sin embargo, esta retórica se desmonta cuando se ve ese proceso de diversificación del modelo económico en el que participan otros países que están alineados a ese nuevo mundo multipolar. Caso Turquía, cuyas inversiones en el país latinoamericano se han multiplicado en este primer semestre del 2018. Tenemos los datos. En la necesidad histórica de superar el rentismo petrolero, Venezuela trabaja en la consolidación de un nuevo modelo económico productivo y sostenible. En el proceso de creación de nuevas riquezas y fuentes de ingresos por vías no tradicionales, las alianzas bilaterales con países potencia juegan un rol fundamental. Luego de la visita oficial del presidente Nicolás Maduro en octubre de 2017 a Turquía, el intercambio comercial se ha multiplicado, tanto que incluso para este nuevo periodo, el país euroasiático se perfila como un socio estratégico para la nación suramericana. Firmamos un acuerdo estratégico para el desarrollo de la economía conjunta Turquía-Venezuela. Turquía es un país de un gran desarrollo industrial, económico, científico, tecnológico, y quiere apoyar a Venezuela en su recuperación económica. Ya arrancamos en los planes de recuperación con Turquía. Con la intención de abonar el terreno para el intercambio comercial, una delegación del Ministerio de Inversiones Internacionales de Venezuela estuvo en Estambul promocionando los productos de marca país. El señor presidente Nicolás Maduro ha mandado comisiones que han estado 5 o 7 días en Turquía, igualmente han estado en Venezuela, evaluando productos, el tema de comercialización y sobre todo ir a crear un modelo de gestión de comercio único entre Venezuela y Turquía para replicarlo con otros países. Estamos haciendo un gran esfuerzo, la Cancillería ha sido pues el portavoz de esas relaciones permanentes, unas relaciones que nos han traído dividendos a ambos países y un apoyo irrestricto a la democracia, a lucha contra el bloqueo económico y sobre todo cómo podemos compartir experiencia, cómo podemos complementarnos en el tema de la economía de cara a fortalecer ambas naciones. Todos los esfuerzos hacen parte de un proceso de expansión que poco a poco se consolida en esta nueva etapa que inicia con el fin del modelo rentista petrolero. Un clima envidiable, potencialidades energéticas, materia prima de calidad y un gobierno aliado son al menos algunas de esas características que destaca el embajador de Turquía en Venezuela, instando a invertir en este país. El año pasado, el comercio entre Turquía y Venezuela fue de 160 millones de dólares y este año, solo entre los primeros meses, fue de 600 millones de dólares. Venezuela es un hermoso país donde están dadas las condiciones para invertir y producir.
sobre todo en el ámbito agropecuario. Venezuela es un país muy hermoso, con un clima que le favorece, donde es capaz de producir para sí misma y también para exportar. Yo invito a los inversores turcos a que vengan, no solo a invertir. Aparte del energético, tiene otros sectores que son muy productivos y los empresarios turcos tienen experiencia en el sector turismo y el sector cultura. Sin embargo, Turquía no está sola en la cartelera de socios de Venezuela. Desde Azerbaiyán, Francia y Reino Unido también se tiene el terreno abonado para acrecentar la captación de divisas. Otro elemento que hemos hecho en esta gira en varios países es acercarnos a los empresarios y traer inversiones a Venezuela de Turquía, Francia y Gran Bretaña que quieren venir a Venezuela. Y dijo un empresario de Gran Bretaña que dice que no le importan las sanciones de Mr. Trump. Ellos quieren invertir en Venezuela, que es un país seguro. Lo que queda claro es que el Ejecutivo venezolano no escatima en esfuerzos para revertir el modelo económico y pese a bloqueo y a sanciones impuestas por fuerzas injerencistas, sigue apostándole a lo hecho en casa. México en clave electoral. El jefe del Banco Central dice que están preparados para cualquier escenario que resulte de los comicios presidenciales a celebrarse el 1 de julio próximo. En una entrevista para una agencia de noticias, el representante de la máxima autoridad monetaria de México dijo que sus legisladores están prudentes y cautelosos ante esos desafíos que tiene hoy este país en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el polémico TLCAN, también la devaluación del peso y las elecciones de las que dicen abstenerse de emitir juicios sobre las propuestas de cada uno de los candidatos. A mí no me gustaría hablar de algún escenario en particular, porque puede haber muchos escenarios. Yo lo que destacaría es cuál es el proceder del banco siempre y en todo momento. Es procurar una inflación baja y estable, procurar dentro del ámbito de nuestra responsabilidad que la estrategia macroeconómica sea de que procure la estabilidad. Y en ese sentido hay algunos elementos que obviamente la política monetaria es un elemento clave en ese arreglo macroeconómico. En este momento yo creo que es muy importante ser prudentes y cautelosos. Estamos enfrentando un entorno incierto tanto en lo externo, ya hablábamos de la fortaleza del dólar, como en lo relacionado a la economía mexicana, es decir, lo que atañe a lo nacional, que es tanto la política, cómo va a terminar la política de comercio exterior en México, como también cuál puede ser el proceso al que en las siguientes semanas estaremos transitando, que es el proceso electoral. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta volvemos a Grecia, esta vez para revisar quién se lucra y cómo de la crisis del pueblo heleno. Ya venimos. Como la locomotora europea, es decir, la primera economía de este bloque de integración, se ha beneficiado, se ha lucrado del chantaje a Grecia, pero también de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. En un artículo publicado recientemente en el portal rebelión.org, pues se muestra justamente resultados de un estudio realizado en enero por el Centro Europa Research en Roma que confirman esta premisa de chantaje al pueblo heleno. Revisamos. Se trata del cálculo de las diferencias entre los intereses que los estados europeos realmente han pagado por su deuda pública entre 2007 y 2017 y la suma que habrían abonado en el supuesto de que los intereses para los empréstitos estatales correspondientes a los niveles de 2016, Francia,
3.9%, Alemania 4.1%, Italia 4.4%, se hubiesen mantenido constantes en los años siguientes. Los resultados: Alemania habría ahorrado 280.000 millones de euros. Le seguiría Francia con 230.000 millones de euros e Italia con 140.000 millones de euros. El ahorro total para la eurozona es considerable, 950.000 millones de euros, pero más del 70% de esa suma, alrededor de 690.000 millones de euros, ha beneficiado el denominado núcleo europeo, mientras que los estados periféricos, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, han obtenido menos del 30% del ahorro, alrededor de 260.000 millones de euros. El estudio agrega que Alemania se benefició más de la reducción de intereses, con un ahorro acumulado de 294.100 millones de euros. A esos números podemos agregarle los aportados por un estudio de los economistas Pablo Burriel y Alessandro Galesi, ambos del Banco de España. El estudio, titulado como Descubriendo los efectos heterogéneos de la política no convencional del BCE a lo largo de los países de la eurozona, estima un impulso para el crecimiento de la economía germana de entre 0.085 y 0.16 puntos porcentuales del PIB, entre 2.900 y 5.500 millones de euros, por cada 1% de incremento en el volumen de activos del balance de la institución que preside Mario Draghi. Por tanto, aseguran que las decisiones del BCE durante el mandato de Draghi han beneficiado al conjunto de los alemanes, tanto los tipos bajos como la adquisición de activos por valor de 60.000 millones de euros, que en total han superado ya los 2 billones de euros. Este mismo artículo de Rebelión dice que detrás de esas cantidades no solo está la ultra laxa política monetaria del Banco Central Europeo, sino que afirma que justamente la historia comienza antes con esa crisis griega. Al 2017, el fisco alemán ha ganado al menos 412 millones de euros con la crisis griega. Según un análisis publicado por el diario Süddeutsche Zeitung, la cifra es parte de los beneficios derivados de los créditos a Grecia y del programa de compra de títulos del BCE entre 2010 y 2012, que luego se repartieron entre los bancos centrales de los países de la eurozona. En los presupuestos alemanes de 2015, explica el diario, estaba contemplada justamente esa cantidad para ser transferida a Atenas, pero el pago nunca se hizo. Según el secretario de Estado para Finanzas, Jens Spahn, no hay planes de hacerlo. Una investigación del Instituto Leibniz de Estudios Económicos realizado en 2015 señaló que los programas de préstamos desde 2010 habían representado una importante reducción de intereses para el presupuesto estatal. Entre otras cosas, esto se produjo porque los inversores huyeron a los bonos seguros. Los investigadores afirman que las malas noticias en Grecia resultaron buenas en Alemania. Cada comunicado negativo sobre la evolución de la economía griega producía como consecuencia una disminución de la tasa de interés en Alemania. Por otro lado, las tasas de interés sobre los bonos emitidos por Grecia y otros países en crisis aumentaron. El estudio concluyó que el resultado fue tan favorable para las arcas públicas alemanas que incluso en el caso de una bancarrota total de Grecia, el resultado neto para Alemania habría sido positivo. El informe agrega que los programas de expansión monetaria del BCE, que ayudaron a rebajar el riesgo país de Italia, España, Irlanda o Portugal, aumentaron también la demanda de inversiones seguras y el atractivo de los bonos alemanes. Durante años, en bonos a corto plazo, incluso hasta 2 años, la deuda alemana se colocaba a tipos negativos, es decir, Alemania compraba por prestar dinero. Con la mayor demanda de sus bonos, bajó el interés que paga el Estado alemán por emitir deuda. El resultado es que gracias a esta caída de las tasas de interés, Alemania ahorró unos 100.000 millones de euros. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta miramos el caso de España, que no deja de dar de qué hablar. Ya veremos. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad,
con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Una semana de infarto que nadie esperaba en España tras la aprobación de los presupuestos. Pero todo cae por su propio peso. La sentencia de la trama Gürtel ha marcado el fin de la vida política de Mariano Rajoy, pasando a la historia como un símbolo de corrupción en su país. Esta situación no tiene precedentes en la historia democrática de España, ya que es la primera vez de las 4 mociones de censura presentadas que triunfa. Bastaron 200 horas para que cambiara el panorama político y económico en el país ibérico. Este viernes el Congreso de los Diputados ha respaldado por 180 votos la candidatura de Pedro Sánchez como nuevo jefe de gobierno español. Aunque esto se traduce en un golpe duro a la derecha del país, el Partido Socialista Obrero deberá gobernar con los presupuestos aprobados al Partido Popular, restándole capacidad de iniciativas a Sánchez, impidiéndole ejecutar muchas de las medidas sociales que, además de incluir su programa, algunas más conservadoras que otras, también son demanda popular. Igualmente, el nuevo jefe de gobierno deberá esforzarse por calmar a Europa. Rajoy era apreciado por Bruselas por su disciplina a los planes impuestos. Entre las iniciativas que un nuevo presupuesto cerrado le permitirán al PSOE, se espera un aumento de la inversión social, es decir, algo como las rentas básicas. Sin embargo, sabemos que a Bruselas no le gustan este tipo de medidas, de estas salidas del guión de la austeridad, así que habrá que esperar reacciones pronto, también cómo se muevan allí otras confluencias como Podemos y sus partidos aliados. Pedro Sánchez, el nuevo jefe del gobierno español, nació el 29 de febrero de 1972 en Madrid, en una familia acomodada, de padre empresario y madre funcionaria. Sánchez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía. Antes de dedicarse a la política, trabajó en organismos internacionales como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. En 2004 fue electo concejal municipal en Madrid, cargo que desempeñó hasta 2009, cuando se convirtió en diputado por el Partido Socialista Obrero Español. Durante las primeras elecciones primarias del Partido Socialista en 2014, Pedro Sánchez logró alzarse como líder de la tolda roja. Posteriormente, se presentó como candidato a los comicios generales de España en diciembre de 2015. Si bien su trayectoria política es corta, le ha valido lo suficiente para convertirse en jefe de gobierno, por lo menos antes de desarrollarse los primeros comicios presidenciales que se presume serán a finales del 2018. Así inicia entonces en España la mitad de año, el segundo semestre de 2018, con nuevo jefe de gobierno. A propósito de que ya iniciamos un nuevo mes y también un nuevo semestre, vamos a revisar cómo se mueven los precios petroleros en el mercado energético, que para este 1 de junio mostraron una tendencia a la baja en el cierre de jornada. El Brent de referencia en Europa justamente vio retroceder su precio en 0,08 dólares, ubicando su cotización en $77,79 por barril. El WTI, que marca en Nueva York, es decir, cotiza para Estados Unidos, bajó su precio en 0,44 dólares, colocando entonces la cotización en 66,97. Es el de todos el que se mantiene más bajo por ahora. Por su parte, el precio de la canasta de la OPEP mantuvo su nivel del día anterior, colocando entonces la cotización de su barril en 72,91 dólares. Así cerramos esta emisión de Impacto Económico, también la semana. Como siempre, agradecemos su sintonía. Síganos en nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta el lunes. Chao, chao.